vamos analizando un poco de este par. Yo todos los días tomo entradas con este par. Bueno, cuando hay entradas, cuando no hay entradas, lógico, pues me quedo fuera del mercado. Yo al US30 lo vengo viendo como una macro tendencia alcista. Bueno, si lo prolongo a partir de este mínimo, veo que me invalida la línea de tendencia. Entonces busco un punto mínimo aproximado en donde yo pueda prolongar mi línea de tendencia con la esperanza de que esto me dé un alto más alto en uno de estos días y me valide este mínimo anterior. Entonces ya con esa macro tendencia alcista yo puedo empezar a bajarme de temporalidades para empezar a ver pautas que me digan hacia dónde es que se va a mover el precio. Voy a enseñarles 3 trades que yo tomé eh, en estos 3 últimos días y tenemos que adentrarnos bastante en esta parte, en este fractal que se está formando en temporalidad de 4 horas. Y yo veo que el precio viene siendo altos y bajos cada vez más altos. Bien, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Esto de aquí es una tendencia alcista y el último mínimo que ya ha sido confirmado es este de aquí, porque ese mínimo se confirmó cuando el precio hizo un alto más alto que el anterior y en caso de que el precio en uno de estos días cotice por debajo de esto, es probable que cambie la tendencia y venga a la tendencia eh, del diario. Miren, aquí tenemos una tendencia y el precio sigue respetando esa tendencia. Ahora puede que quiera validar este punto como cuando el precio haga un alto más alto que el anterior y mis probabilidades de venta vendrían por debajo de este mínimo. Bien, vamos analizando una temporalidad más abajo para ver las entradas que tomé estos 3 días. Bien, tenemos ahí una tendencia. Bueno, en este caso teníamos hasta este mínimo. Estos 3 días de aquí son los que les voy a explicar. Estos 3 días no lo teníamos. Es por eso que yo no prolongo mi línea de tendencia acá, porque esto no existe. Entonces tenemos aquí el punto mínimo y prolongamos para ver hasta dónde puede moverse el precio. Vámonos a 30 minutos. Vámonos a 15 minutos. Listo. Dentro de esta tendencia también vemos una tendencia que está mucho más adentro. Dense cuenta de esto de aquí. Punto mínimo con otro punto mínimo y prolongo. ¿Qué pasó allí? Invalidó la línea de tendencia. Ahora busco un siguiente mínimo. Sería este. Prolongo, ya está invalidado. Ahora tengo un punto mínimo aquí. Vamos a ver si lo prolongo y lo invalida. Ya invalidó esa tendencia. Aquí tenemos otro punto mínimo. Vamos a ver aquí. Listo. Creo que esta sería la tendencia que yo estoy buscando. ¿Y qué pasa si el precio cotiza por debajo de esta zona? Va a haber ventas. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia que viene haciendo altos, cada vez más altos. ¿Y cuál es el último punto mínimo confirmado que en caso de que sea roto, el precio se va a dar la vuelta? ¿Por qué? Porque este punto fue confirmado cuando el precio hizo un alto más alto que el anterior y a partir de la ruptura de esa zona, ¿qué va a hacer el precio? Se va a dar la vuelta. Miren lo que hace el precio. En la ruptura de esa zona, yo pude haber tomado un trade con 500 pips de riesgo y buscando el 1 a 2. Incluso este día pude haber buscado un 1 a 3. 1150 pips. Ahí está. Ven la efectividad de la estrategia. Ahora, yo también tomé una entrada en Londres el día anterior, justo aquí, porque yo veía que el precio se estaba aproximando a una línea de tendencia y probablemente una vez toque esa zona el precio se impulse, pero yo todavía no sabía si lo iba a respetar o se iba hacia arriba. Entonces lo que yo hice fue bajarme de temporalidad y a partir de aquí yo tengo un fractal que a la vez es una tendencia, ¿ok? Entonces tenemos aquí impulso, retroceso y no hay un bajo más bajo, es decir que el precio, si cotiza por encima de aquí, probablemente no me diga nada. ¿Por qué? Porque el precio debería estar cotizando por encima de este máximo confirmado con este bajo más bajo que el anterior.
no hay un bajo más bajo que este, es por eso que este máximo no es confirmado. Pero, sin embargo, esa zona es una zona donde hay mucha liquidez, hay un balance. Aquí hay una acumulación en el precio. Si se dan cuenta, hay una consolidación. Entonces, ¿qué pasa? Que hacia donde rompa el precio, las probabilidades de que se vaya hacia ese lado eran bastante altas. Por ejemplo, si rompía para acá abajo, probablemente el precio se desplomaba. Y si rompía hacia arriba, probablemente el precio siga subiendo. Entonces yo tomé un trade justo en la ruptura. Eran las 3:25 de la mañana y me fui aproximadamente por 50 pips. ¿Por qué? Porque podría pasar de que justo en la neutralización de este máximo el precio se diera la vuelta. Entonces, como yo ya me iba a dormir, lo que hice fue tomar el trade. Una vez que ya vi que subió, hice break even y dejé el trade correr hasta la mañana que me levanté y ya me había tocado take profit. Y de allí en New York no tomamos ninguna entrada porque era día festivo y si se dan cuenta el mercado está muy consolidado, miren, demasiado consolidado, entonces New York ese día no operamos. Luego tenemos el trade del día de ayer, que esto ya se les enseñé, en la cotización por debajo de esta zona, el precio se desploma, miren, rompe en 5 minutos e inmediatamente cae. Vamos a revisar el trade del día de hoy. Hoy estuvo un poco extraña la sesión, pero nos dio buenos pips. Ahora, si se dan cuenta ustedes aquí, el precio ya me va invalidando una tendencia y me va invalidando la tendencia de acá. Vamos a ver si podemos marcar esa zona como un punto por confirmar, es decir, así, y prolongar a partir de aquí. Esta mecha de aquí ya la teníamos desde el día de ayer, entonces puede que el precio quiera confirmar eso, como con un alto más alto en los siguientes días. Entonces por eso yo tracé una línea de tendencia a partir de aquí. Ahora, yo tengo varios puntos de reacción del precio, en donde el precio puede darse la vuelta. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un bloque de órdenes diario, y el día de ayer el precio cotizó por encima de esa zona y era probable que el precio hoy sea alcista. Ahora que si el precio cotizaba por debajo el día de hoy, probablemente ahora sí caía. Pero el precio está respetando en esa zona y era una zona muy peligrosa para tomar trades el día de hoy. Por eso había que estar muy pendiente de lo que pasara el día de hoy. Vamos a ver en 4 horas posibles zonas de reacción. El precio podía bajar hasta este bloque de 4 horas, hasta este bloque de órdenes de aquí, e inmediatamente subir. Parece que sí lo toca e inmediatamente sube. Entonces ya con esa pauta había que tener mucho cuidado con lo que pase el día de hoy en la sesión de New York. Vamos a borrar esto de aquí. Vámonos a 30 minutos. 15 minutos para ver un poco más de información. Listo. Aquí nosotros vemos que el precio como que casi que llega a la línea de tendencia e inmediatamente empieza a dar fractalidad alcista. Entonces yo en ese momento, yo empecé a ver que el precio sí podía irse hacia arriba y hacia dónde podía venir, hasta este bloque de órdenes de 4 horas. Era un posible take profit, pero había más zonas de reacción, por ejemplo aquí. Aquí había una zona de reacción, claro que el precio todavía no lo toca, pero ahí está la reacción. Vamos a ver un bloque diario. Si tenemos un bloque diario aquí y el precio podía tomar ahí liquidez e inmediatamente caerse. Entonces sí estaba un poco peligrosa la sesión. Ahora, yo vi que aquí había una tendencia desarrollándose. Miren, tendencia alcista, tendencia alcista, tendencia alcista. Y cuando el precio cotizara por debajo de alguna de estas zonas, probablemente el precio se caiga. Ahora, ¿cuál es el último punto confirmado? Déjenme ver. Sí, tenemos aquí impulso, retroceso. Esto de aquí todavía no es confirmado. ¿Por qué? Porque no hay un alto más alto que el anterior. Y yo tengo este punto por confirmar. ¿Ok? Entonces, cuando el precio me hace un alto más alto, yo ya veo que el precio probablemente siga subiendo. Pero ¿qué pasa? Que el precio se da la vuelta,
viene a esta zona, rompe el mínimo anterior que estaba confirmado y yo tomo una venta en este punto con un stop loss súper pequeño, buscando que el precio venga a la línea de tendencia. Dense cuenta de lo que hace el precio a esa hora. Una vez tenemos la apertura oficial, el Open de New York, el precio se da la vuelta, no me sacan stop loss, yo hice un cierre manual aproximadamente de unos 200 pips, claro que salí en pérdida, y miren el precio, boom, si me quedaba me sacaban una pérdida más grande, pero yo ya había visto la fuerza del precio, entonces me salí por voluntad propia. Ahora, cuando el precio cotiza por encima de este máximo, probabilidades de compra también había. ¿Hasta dónde? Hasta el bloque de órdenes diario que teníamos acá arriba. Entonces yo tomo una compra en ese punto, con un stop loss súper pequeño, buscando 100 pips que confluye con el bloque diario que habíamos marcado arriba. Y cuando yo veo que el precio viene retrocediendo fuerte, yo hago break even y el precio me saca en cero, es decir, no gané y no perdí nada. De ahí empecé a ver la reacción del precio, por qué se había dado la vuelta en esa zona, y me di cuenta que hay bloques de órdenes aquí, que el precio ha venido a meterse a esos bloques. Miren, se mete en un bloque de una hora e inmediatamente se da la vuelta. Cuando yo pude haber tomado una entrada en ese momento, cuando el precio sale de esa zona. Esta es la zona del bloque de órdenes que marqué de una hora acá. Y miren, una vez el precio entra, sale, cotiza por debajo de ese bloque, yo pude haber tomado una venta en ese punto, ahí, buscando que el precio venga a la línea de tendencia. Estaba un poco extraño los movimientos, así que no tomé ese trade. Yo tomé el trade cuando el precio cotizó por debajo de esta zona, no, por debajo de este mínimo tomé un trade. Cuando el precio cotiza por debajo de este mínimo, que si se dan cuenta es bastante probable, porque dense cuenta de esto. Impulso, retroceso, y ahora este es el último mínimo confirmado. ¿Por qué? Porque a partir de ese mínimo existe un alto más alto que confirma esta zona. Entonces ya en la ruptura de esa zona, el precio probablemente se diera la vuelta. Cuando el precio rompe esa zona, yo tomo una venta esperando 100 pips, eh, y el precio no llega a mis 100 pips, igual yo había hecho break even y nuevamente me saca en pérdida, no me saca en pérdida, me saca en cero, no pierdo ni gano. Justo en este momento yo sí quise tomar una compra y no la tomé, me dio un poco de miedo, dije bueno, el mercado está muy inestable, no voy a tomar nada. Quise tomar una compra porque vi que el precio se estaba metiendo justo en este bloque de órdenes y estaba saliendo. Miren, miren lo que hace el precio. Se mete e inmediatamente sale. Una vez que el precio sale, yo pude haber incluso visto la estructura de un minuto. Dense cuenta que en un minuto el precio viene haciendo bajos cada vez más bajos. ¿Ok? Y el último bajo más bajo es este de aquí. Es decir, que mi zona confirmada para compras era aquí. En la ruptura de esta zona yo pude haber tomado una compra y yo me embarcaba en una compra larga. 150 pips aproximadamente. Miren, incluso me dio casi 200 pips. Entonces se dan cuenta de la importancia que es analizar las rupturas que hace el precio y zonas de reacción. Dense cuenta de lo que hizo el precio hoy y a mí me tuvo mareado, miren, me sacó en break even acá, me sacó en break even acá y esta compra ya no la tomé y pude haberla tomado. El día de hoy salí tablas, ¿no? Salí sin ganancia y sin pérdida. Entonces ese fue el resultado de las sesiones desde el día, ¿qué día? Desde el 5 de julio hasta el día de hoy tenemos take profit aquí, tenemos take profit aquí y el día de hoy tuvimos una consolidación un poco extraña y no tuvimos ni ganancia ni pérdida.